de la nueva o del nuevo fiscal general permanece detenido a la espera de un reglamento codificado del concurso para que hasta que este pueda llegar al registro oficial. Para abordar este y otros temas nos acompaña el consejero Gonzalo Albán. Estimado consejero, un gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. ¿Cuánto más podría dilatarse la convocatoria a los interesados a integrar la Comisión Ciudadana de Selección que escogerá entre los postulantes al futuro fiscal general de la Nación? Lo escuchamos. Muy buenos días, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Asimismo, un gran saludo a la audiencia que sigue su programa. Efectivamente, se realiza una reforma al reglamento para las comisiones ciudadanas de selección que da lugar a cómo ésta debe conformarse, pero también a cuál es la duración máxima que debe tener cada proceso de designación. Eso no es algo reciente, es algo que fue aprobado ya hace algunos meses, pero adicionalmente se realiza una revisión también del reglamento para la Fiscalía General del Estado y en donde existen aportes de los distintos sectores de la sociedad civil, donde finalmente pues se tiene un producto. Desde mi punto de vista, del abogado se salva el sombrero en este nuevo reglamento, pero al menos está ya aprobado, debe ser publicado en el registro oficial efectivamente y posterior a ello continuar. El presidente del organismo se había referido a que para la primera semana de julio tendríamos ya la convocatoria de la Comisión Ciudadana de Selección. Esto lo ha dicho en declaraciones previas, sin embargo, ya la primera semana de julio concluyó, la semana anterior, veamos si esta finalmente se convoca a la Comisión Ciudadana de Selección, es lo que esperaría como consejero, como miembro de este cuerpo colegiado y por supuesto haré la gestión suficiente para que esto así sea. Si bien esta facultad administrativa como tal corresponde al presidente del organismo impulsarla, no está de más que los consejeros podamos sumar a que este objetivo finalmente se cumple y empiece ya con la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que es vital para que este proceso avance. Estimado consejero Albán, por las malas experiencias del pasado y los escándalos en los que se ha visto inmerso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque algunos de sus titulares y consejeros han estado envueltos en escándalos de toda naturaleza, de toda índole, incluso recordemos que don Wilman Terán, que fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy está preso, ya tiene también otro proceso judicial en ciernes. Esto de alguna manera pone en duda y en entredicho la transparencia y el accionar del Consejo, que yo ya lo he dicho y lo voy a repetir en este momento por el respeto que usted me merece, porque sé que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también hay gente honorable y decente, como es su caso, como es el caso del titular, el señor Andrés Fantoni. Pero frente a lo que ya ha ocurrido en el pasado, sí preocupa muchísimo a un importante sector de la ciudadanía que terminen escogiendo a un personaje como el que hoy está tras las rejas. ¿Cómo garantizar o cómo estar seguros de que en esta oportunidad se hará una selección idónea y que no tendremos un funcionario de los quilates del señor Terán? Efectivamente, Luisa, es lo que lamentablemente se ha suscitado en una institución como esta, institución en la que tengo cada vez la oportunidad de compartir, que hay que reconocer que es una institución que ha dado más fracasos que resultados al país. Tenemos que estar claros y partir de ese diagnóstico. Pero yendo hacia lo que usted menciona y tomando las palabras de la doctora Murrieta también, a quien escuché con mucha atención, parte de la reforma del sistema de justicia empieza también por quien ejerce ese control disciplinario hacia los juzgados. Y parte importante de esto es la designación también de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura. Hoy este proceso, no solo el de Fiscalía, sino también el del Consejo de la Judicatura, está en manos del Consejo de Participación Ciudadana, pero siempre y cuando las fuentes remitan a tiempo las ternas correspondientes para poder conocer quiénes son estos perfiles. Entonces, aquí vamos a ser específicos en algo. Esto es una responsabilidad que tenemos todos como país, tanto quienes remiten a estos postulantes dentro de las ternas, porque Terán tuvo que haber salido de una terna, eso es una realidad que también debemos no dejar de considerar. Y ojo, no es por defender a la institución, esta institución no es fácil de defender,
Sin embargo, esto es un tema de responsabilidad de todos, tanto de quienes envían en sus ternas a profesionales que deben tener cualidades de probidad, de capacidad, de conocimiento, pero también un plan estratégico para poder recuperar la justicia en este país, fortalecerla como tal. Y en donde también pues los consejeros tenemos el deber de, bajo esos criterios, poder nombrar al titular, porque escogemos al principal, al presidente de la judicatura, como también al resto de vocales que integren esto. Esto es un deber que tenemos todos los responsables que somos parte del proceso y que esperamos también, Luisa, y lo comparto, que esto no sea únicamente un tema de nombrar la autoridad, porque el Consejo puede muy bien nombrar la autoridad, pero ya una cosa es la autoridad en el momento que se nombra y otra cuando esté en funciones y ejerce sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque ahí no podemos tampoco nosotros desconectarnos de la importante vigilancia ciudadana. El proceso de veeduría se implementa, como también el seguimiento o la Contraloría General del Estado puede ejercer ese importante control para saber que esa autoridad cumple con su trabajo, ¿no? Consejero Albán, sin embargo, ¿está usted consciente de que son muchas las voces en contra? Y le voy a decir algo. Hay una publicación de Diario Expreso del fin de semana en donde se entrevista al penalista Ramiro García. Debe usted haberla leído. Y él dice lo siguiente: es claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene ningún interés en apurar el proceso para la designación del fiscal. Le parece que el pecado original de este concurso radica en el reglamento y lo califica como muy malo y no cree que haya sido reformado adecuadamente. ¿Cómo responde usted a ello? Estimada Luisa, los criterios del doctor García se asemejan a los míos dentro del proceso de defensa de la revisión integral del reglamento de Fiscalía General del Estado y adicionalmente las propuestas realizadas. Y aquí voy a hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque este reglamento, por ejemplo, contiene aspectos como de llegar a existir un empate técnico, la forma de desempatar a estos postulantes es a través de un sorteo público. Es decir, dejar al azar lo que debe resolverse o debe definirse por medición de conocimientos, capacidades y demás. Entre otras cosas más, en donde puedo también referirme a aspectos positivos que fueron impulsados desde este despacho también, como por ejemplo el que se incluya que investigados no solo por corrupción y crimen organizado, sino también por aspectos de abuso de menores, aspectos de lavado de activos y otros delitos graves más, no puedan participar para ser fiscales general del Estado. Así que esos son aspectos positivos, negativos, que podemos reconocer de esta reforma reciente que se dio a este reglamento. Mi frase para esto, a lo que quiero referirme con esto, lo resumo más bien con una frase que es: del ahogado se salvó el sombrero. Es decir, pudimos tener algo mejor, sí, lamentablemente no fue perfeccionado de manera tal que pueda ser reconocido para todos como un instrumento que finalmente pues, nos lleve a la perfección en este aspecto. Pero yo quiero ser enfático aquí en algo. Más allá del reglamento, aquí hay algo medular. Puede ser cuestionado este reglamento, sí, yo lo hago, pero más allá de eso, dependeremos de las postulaciones que se tengan, de los profesionales del derecho que decidan mojarse el poncho, ensuciarse las botas, hacer país, hacer patria y participar en un proceso tan complejo como este. Estamos hablando de la designación de la autoridad más importante para el país de los últimos 6 años. Es decir, nosotros no podemos, como ciudadanos, como profesionales del derecho también, quienes lo son, no pueden dejar a que esto simplemente sea captado por el menos malo o por los malos. Aquí se necesita talento participando, credenciales que estén participando y que finalmente pues lleguen a esta importante postulación. Consejero Albán, pero con un sueldo irrisorio para un cargo de tanta envergadura, de tanto nivel, de tanta complejidad. Usted que dijo haber escuchado la entrevista con la doctora Murrieta, una mujer de mucho conocimiento y sabiduría, ya lo decía Correcto. ella, que como mínimo un salario digno para un trabajo de tanta responsabilidad como es el de los operadores de justicia, para no dar paso a que vengan las mafias criminales a permear con dinero sucio y a querer comprar la conciencia de jueces y fiscales, debería bordear unos $15,000, porque por algo se habrán quemado las pestañas, se han preparado, han procurado formarse, y allí también, seguramente entre los postulantes,
Habrá gente de principios y de valores que así venga, pero el capo más capo de los capos y le ofrezca, vea, una fortuna y cuentas offshore en Suiza, a lo mejor le dice, sabe que no, porque mi compromiso está con el país. Pero, óigame, en arca abierta el justo peca y con un sueldo miserable, ¿cómo hace la gente? ¿No cree usted, más allá de que esa no es una tarea o misión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, empujar la carreta también hacia que se revisen esos salarios de los servidores públicos para que ganen acorde a la complejidad y a la responsabilidad de sus funciones? ¿No le parece? Yo felicito a la doctora Morrieta y a usted, Luisa, por traer este tema a colación, por elevarlo a la agenda pública, a debatirlo, porque es importante que reconozcamos que deben impulsarse reformas en el Estado relevantes, importantes como estas, a fin de mejorar la calidad de los servicios de justicia, por supuesto, pero también el resto de servicios públicos. Ahí hay algo también medular, ¿no? Y es poder entender la necesidad de la profesionalización de la administración pública, de que lleguen servidores preparados, especializados en el campo. Y para eso se necesita una remuneración acorde a esa responsabilidad que se asume, que no es solo durante el ejercicio de su cargo, sino también hasta 7 años posterior frente a la auditoría o investigación en materia de auditoría, por supuesto, que pueda darse por parte de los entes de control. Definitivamente, esto resulta relevante, el poder hablar de reformas a la estructura del Estado, como también aspectos de remuneraciones y demás. Es importante traer esto al debate. ¿Por qué? Porque también en esto podemos hablar sobre cuál sería una forma más eficiente para designar autoridades de control y que no necesariamente sea a través de una institución como el Consejo de Participación Ciudadana, tema que se ha debatido a lo largo de todo este tiempo, en donde se ha hablado de la posible eliminación de esta institución. Y ojo, yo no estoy en contra frente a la decisión que el soberano pueda tomar frente al futuro de esta institución, pero sí tenemos que empezar a debatir de cuál podría ser esa manera más eficiente de designar autoridades de control tan relevantes para el país. Porque estamos hablando de que al fin y al cabo, y al radio escucha que está del otro lado de esta entrevista, Luis, que podría pensarse que esto no les afecta, pero efectivamente les va a terminar afectando de manera directa o indirecta, porque estamos hablando de autoridades que dan control, por ejemplo, al sistema de justicia, como un consejo de la judicatura, a un fiscal, en donde estamos hablando de que el fiscal es quien lleva finalmente los casos de corrupción y adicionalmente de narcotráfico, de crimen organizado frente a la justicia también. Es decir, esto directa o indirectamente nos afecta a todos, por eso tenemos que debatirlo, ser responsables con ello, y también comprender cuál es el rol al momento de designar una autoridad de control, no solo de mi parte, sino también del resto de consejeros que están en esta difícil tarea de finalmente pues llevar estas autoridades, al menos durante el tiempo que esta institución a ocupar estos espacios de tan amplia responsabilidad. Consejero Albán, entiendo que para hoy hay una sesión extraordinaria. ¿De qué se trata? ¿A qué horas está convocada? ¿Y cuáles son los temas del orden del día? Es correcto. Esta sesión extraordinaria tiene un único punto del orden del día y es la revisión de la renuncia a una terna de la Defensoría Pública de un postulante a la vocalía para la consejería principal o suplente del Consejo de la Judicatura. Es decir, en esta sesión del Pleno se tratará esta renuncia expuesta por este ciudadano, por este profesional que decide retirarse de la terna de la Defensoría Pública. Solo para comentárselo a la ciudadanía, estamos hablando de que al momento están pendientes de remitirse, posterior a cambios, la terna de la Asamblea Nacional, la terna de la Corte Nacional de Justicia, la terna de la Defensoría Pública, pues esta tendría un cambio el día de hoy y habría que conocer quién va a ser el reemplazo de este postulante, renuncia a la terna, y quedaría pendiente la terna del Consejo, perdón, de la Función Ejecutiva, y adicionalmente la de Fiscalía, que es la otra terna que esta ya está instalada y a la que no se ha hecho alguna observación. Quien preside el organismo es quien emana de la terna que envía a la Corte Nacional de Justicia. Esto también a tenerlo en cuenta. Terna que fue hace pocos días también devuelta para modificar a uno de sus integrantes, producto de una de las prohibiciones de uno de sus... Entonces, si bien yo tuve crítica frente a cómo se realizó ese proceso, más allá de eso es lo que corresponde en este momento, en donde esto debería regularizarse para finalmente poder tener una judicatura no en prorrogadas funciones, sino más bien ya legítima e instalada en sus funciones. Oiga, y otros que están en funciones prorrogadas son los integrantes del Consejo Nacional Electoral, un organismo
que tampoco es menos importante que el del Poder Judicial, que la designación de fiscal, de los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, habida cuenta de que, oiga, son los principales garantistas de la democracia de un país, porque son los que van a coadyuvar a que la voluntad del soberano se respete y se mantenga, vea, intacta y que no se tuerza en lo absoluto. ¿Cómo anda ese proceso? También está estancado. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, Luisa, comparto con usted la preocupación al tratarse de autoridades tan relevantes como estas. En el Consejo Nacional Electoral hay una Comisión Ciudadana de Selección conformada para una primera renovación, que son 2 integrantes, y otra que estaría por conformarse. Este aspecto de conformación de comisiones ciudadanas de selección es algo que debe apresurarse. Desde mi punto de vista, y desde que llegué a esta institución, que fue apenas hace 5 meses, ha sido la de dar celeridad a los procesos. Si bien hay ciertos procesos que no avanzan, pues es momento de empezar a empujarlos. Desde este despacho es lo que estamos haciendo. Fíjense que con esta Comisión Ciudadana de Selección hay ciertos requerimientos citados, pero hasta el momento no han tenido respuesta. A mí sí me preocupa muchísimo, lo he conversado con el presidente, lo he expuesto abiertamente en las sesiones del Pleno, la necesidad de que esto tenga celeridad, se conforme la Comisión Ciudadana para lo que está pendiente, que es la siguiente renovación del CNE y adicionalmente la renovación también del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos que devengar el salario que nos paga la ciudadanía, por eso la importante misión, al menos como consejero, si no administro el presupuesto de esta institución o la parte administrativa, porque es algo que corresponde al presidente de la institución, eso sí, ejercer la presión suficiente, el seguimiento suficiente y, por supuesto, la motivación a la celeridad suficiente para poder avanzar con estos procesos. Al fin y al cabo son una deuda con la ciudadanía, estimados. Oiga, y cómo, un poco para clarificar y conocer un poco más, ¿cómo se realiza, en qué términos, bajo qué modalidad, la selección de la comisión de ciudadanos que van a tener a su cargo tamaña responsabilidad? Es correcto. Bueno, en el caso de la Fiscalía General del Estado, que es la comisión que está próxima a conformarse, se conforma esta por 5 delegados de las funciones del Estado, de la función ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia y control social, y adicionalmente del electoral. 5 representantes que emanan de cada una de estas fuentes, que pasan a integrar la comisión junto con 5 postulantes de la ciudadanía. Es decir, que de la ciudadanía se postulan personas, ciudadanos, para poder conformar esta comisión. Aquí es cuando aprovecho y hago el llamado a los profesionales del derecho, a quienes están dentro del campo penal, que tienen experiencia en el campo y que quieren, como lo decía su a contribuir con su país, pues es la oportunidad para que puedan enlistarse en la convocatoria para las comisiones ciudadanas de selección, en este caso específico de Fiscalía, que estaría próxima a aperturarse. Yo esperaría que para los próximos días esto esté, repito, como lo había mencionado hace un momento, esto es algo que enteramente queda a disposición de que sea esto publicado en el registro oficial y finalmente se asignen los recursos correspondientes para que la comisión pueda funcionar y convocarse, puedan reunirse los equipos técnicos para convocarse, pero en todo caso, esto dependerá del perfil también de quienes sean estos ciudadanos, que deben cumplir con perfiles, con el perfil similar al de la postulación, es decir, al del fiscal general del Estado, los mismos que están, requisitos, los mismos que están dentro del reglamento que estaría publicado en el registro oficial y que adicionalmente puede ser descargado en la página web de nuestra institución. Es eso lo que tenemos. Revisen, por favor, los requisitos. Los invito a hacerlo, a estar pendientes de cómo se apertura este proceso. Lo peor que puede pasar es que tengamos que elegir, primero, partiendo de una comisión ciudadana de selección entre los menos malos, lo cual no debe ser, y adicionalmente en los postulantes para la Fiscalía General del Estado en esa misma lógica que no debería caber. Aquí tenemos que dar al país lo mejor, por eso la invitación a los mejores a participar. El país vale la pena y es el momento para poder demostrar que aquí hay un talento y un conocimiento suficiente para poder manejar una de las instituciones más importantes desde mi punto de vista para el país, sabiendo que se trata de un país que enfrenta una inseguridad tremenda y que la Fiscalía General del Estado pues, nos permite llegar a que los delincuentes estén en la cárcel. Gracias, Magíster Albán, por su comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias y por haber despejado estas inquietudes a usted planteadas, que son las inquietudes del colectivo ciudadano. Que tenga un buen día. Para mí siempre un honor, Luisa, es mi deber como servidor público rendir cuentas y compartir con ustedes
lo que estamos haciendo. Gracias, tenga buen día. Buenos días. Y bien, amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa en este inicio de semana.